Dios le bendiga, hermano. Buenos días, Dios le bendiga, varón. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Dios es maravilloso y misericordioso, Así siempre es. lo hemos dicho, que lo más importante siempre ha sido para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Yo siempre he dicho que el cristiano genuino tiene como base a nuestro Señor Jesucristo, más nada. Es nuestra gran base y de ahí parte todo, ¿sí, no? Así es. Vemos las religiones, todas estas nuevas religiones tienen como su base siempre en una persona, en un ser humano común y corriente. ¿Y por qué yo digo común y corriente? Porque sabemos que Dios se encarnó en hombre, o sea, se hizo humano, pero no era un humano común y corriente, era Dios. Entonces estas otras religiones que hablan de Mahoma, de Buda y de todas estas cantidades de cosas están sustentadas en hechos de humanos, cosas de humanos, cosas de hombres. Pero a pesar de que el reino de los cielos Dios lo trajo a través de su Hijo, haciéndose hombre, no podemos hacer una comparación así como tan horizontal entre Jesucristo o un hombre natural, como en realidad lo han sido estos hombres que han estado en el mundo. Porque en realidad el mensaje de Jesucristo fue el arrepentimiento, fue el mensaje principal de él. El ser humano desconocía que hay una brecha muy grande entre este mundo y Dios. A través del pecado, desafortunadamente, el pecado causó un estrago casi que irreconciliable entre la relación del hombre, entre Dios y los hombres y nosotros. Afortunadamente para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, como dice la Biblia, no escatimó ser Dios, es ser en forma de Dios, como lo dice el texto bíblico. No dice ser en forma de Dios, sino que se despojó y vino y se hizo hombre. Tanto así que se hizo pecado, porque la misma Biblia dice que maldito, se hizo maldición. La Biblia dice, maldito el que sea muerto en una cruz. Se hizo, mire, por nosotros. Pero el mensaje central era reconciliar al ser humano con Dios. Y eso enmarca una sola palabra que se llama arrepentimiento. Amén. Y ese es el eje de la temática que el Señor me ha puesto hoy en el corazón, el arrepentimiento. ¿Y por qué lo digo yo? Porque el arrepentimiento es un paso de fe. Mire, la fe está marcada por el arrepentimiento. Usted cómo va a dar un paso de fe si usted no reconoce o no se arrepiente de algo. Cuando usted está en problema con un hermano, hablámoslo en problema con un familiar, con un amigo, cuando usted se acerca a reconciliarse es porque usted entiende que hay algo malo que hay que corregir. Hay una relación la cual hay que restaurar nuevamente, ¿verdad? Hay que restaurar esa relación nuevamente. Y es interesante porque mire que cuando Juan Bautista predicaba, bueno, sabemos que Juan Bautista fue este gran siervo que Dios levantó para preparar el camino de Jesús. Inclusive el mismo Juan Bautista quedó asombrado cuando el Señor Jesucristo llegó donde él a bautizarse, ¿verdad? Mire, Lucas capítulo 3, el verso 8 en especial. Desde el verso 3:7, vamos a leer desde el 3:7. Desde el 3:7, que es como una antesalita antes del bautismo de Jesús. Inclusive el verso
el título dice preparación del ministerio de Jesús. Era necesario que alguien anunciara lo que estaba pasando. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 15. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, que mora en nosotros, le damos gracias a Dios. Lucas 3, verso 7 en adelante hasta el 15, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer que el fruto digno de arrepentimiento, que si no comenzaría a decirte por de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, pero díganos que Dios de levantar vivo a Abraham aún de esta piedra. Además, él hacía ya esta apuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará al fuego. Y la gente del pueblo estaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene, el que tiene de comer, haga lo mismo. Y vinieron también los Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron a los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le digo, no hagáis extorsión a nadie. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Aleluya. Qué interesante. Vamos a hacer lo que dijo inicialmente. Que le digo que es impactante. ¿Por qué le digo que es impactante? Porque yo creo que ahí es donde está la raíz del ser humano. El ser humano no reconoce que está mal delante de Dios. El ser humano no reconoce que no es digno de estar delante de Jesucristo. Y ahí es donde está la raíz del problema. Ahí es donde está. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Era necesario que alguien dijera esto, que preparase el camino, porque es que cuando el Señor llegó a reconciliarnos a nosotros con el Padre. Y Juan Bautista llegó y inició, wow, este es un mensaje que le digo que, mire, la palabra dice que ella misma es cortante como espada de doble filo, ¿verdad? Dice la palabra, porque cuerga, entra y allá penetra y rompe hasta los tuétanos y todas esas cosas que están arraigadas. Pero es interesante que Dios envió esta palabra dura, fuerte en ese momento a través de este hombre para preparar el camino. Y cuando Jesús llegó a Juan Bautista, él le decía, tú vienes a que yo te bautice. Wow, yo soy el que te necesito a ti. Es impresionante, ¿verdad? Porque el ser humano no piensa que el arrepentimiento en sí mismo es como una bendición para nosotros. Mire, uno dice, el arrepentimiento es cuando tú te arrepientes de algo que está mal, ¿verdad? Pero eso trae una bendición a tu vida. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento es como una bendición que entra a nuestra vida. A lo que tú te arrepientes, cuando tú reconoces, mire, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Jesucristo entra a morar en tu vida y entra a hacer los cambios. En el tiempo que Él lo quiere, sí. Como Él quiere, sí. A la forma de Él, sí. Porque no es a los cambios del hombre. No es como yo quiera. Es como Dios se perfecciona en mí. Es como Dios se perfecciona en el ser humano. Porque Él va haciendo la buena obra, no la mala obra. Va haciendo la buena obra. Va haciendo la buena obra. Y el arrepentirse trae una bendición. Mire, Dios me trae ahora el pasaje de Zaqueo. Cuando Zaqueo se dio cuenta entre sí y analizó que había venido robando a las personas, ¿verdad? Él era un cobrador de impuestos. Y él analizó
por más que él lo estaba haciendo repetidamente, él pensaba que eso estaba bien. Y si usted se da cuenta, en el texto bíblico, la Biblia dice que él se levantó porque hubo un cambio dentro de él y se arrepintió de lo que había hecho. Y de ahí su vida fue transformada. Si se da cuenta cómo el arrepentimiento se transforma en una bendición, algo que tú reconoces dentro de ti, y dices, wow, Señor, yo estoy mal. Esto está mal en mi vida y yo debo corregirlo. No crea que él pronunció y digo, a los que les he robado, incluso hasta 4 veces se lo devuelvo. ¿Sí o no? Lo dijo así, ¿verdad? Primero era porque también conocía la ley y la ley también se lo ordenaba. Como judío que era, porque era un judío, la ley se lo ordenaba de esa forma. Él quería cumplir la ley también. Pero aquí lo interesante fue que él se arrepintió de su mala vida. Estaba robando al pueblo como cobrador de impuestos. Así que no se supone que el arrepentimiento te dé felicidad. No se supone, ¿verdad? En el tema humano posiblemente no se supone. Porque el problema cuando tú tienes problemas entre humanos, el primer problema es quién da el primer paso, ¿verdad? Para arrepentirse. Porque tú dices, no, él me ofendió a mí. No, yo lo ofendí. Pero yo era con qué cara voy y le digo que yo fui el que empecé el problema. O que fue culpa mía. Pero no, sin saber que ese acto de arrepentimiento va a traer una bendición. Y en este caso, hablándolo literalmente, en cuanto a la salvación, trae la vida eterna a nuestra vida. Dice que el Señor Jesucristo dice, yo estoy ahí. Mire, en estos días antes de ayer decía, cuando nos arrepentimos, cuando el arrepentimiento llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos hace un traslado, llamándolo así como en términos de pronto militares, por decirlo así, que lo conocemos tanto, ¿qué es trasladarse? Estar de un lado e irse a otro, ¿sí o no? Bueno, un término secular. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nos arrepentimos y le decimos al Señor Jesucristo, Señor, yo ahora quiero que tú controles mi vida, tú eres mi salvador personal, y ya yo sé que toda esa vida que yo llevaba, todo eso te era ofendiendo a ti. Yo quiero dar frutos de justicia, así como dice, frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan en este momento, en el discurso. ¿Sabe qué pasa? El Espíritu Santo lo traslada a usted, como yo decía, ya usted pasa a ser hijo de Dios. Antes eras enemigo porque lo que no está con Dios está contra Dios, tan sencillo como eso. Dios hay 2 versiones para Él, no hay versiones intermedias. Dios no maneja versiones intermedias, no maneja medio salado y medio dulce. O eres sal o eres dulce, o es día o es noche. Eres luz si estás con Cristo, porque reina la luz de Cristo en ti. O eres tiniebla si no lo estás. No hay términos medios. Dios no trabaja en términos medios. Es cuando tú te arrepientes. ¿Cuál es la bendición que viene? Que el Espíritu Santo te transforma. Empieza esa transformación. Empieza el Señor Jesús a vivir dentro de ti a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Empieza a transformarte. Ya no eres enemigo de Dios, ahora eres amigo de Dios. Ya pasas a ser, eras creación de Dios, ahora pasas a ser hijo de Dios. Porque es que la Biblia en ningún momento dice, como muy secularmente se dice, que todos somos hijos de Dios. Eso no lo dice en ningún lado en la palabra. Es impresionante porque hasta en algunas iglesias católicas se habla de estas cosas. Se dice que todos somos creación de Dios, que es una cosa muy diferente. Pero en el momento que Dios te hace partícipe de su iglesia, te está trasladando espiritualmente, y es una bendición. Y el hombre no lo entiende, el hombre no se quiere arrepentir. El hombre entiende que él está bien, bajo su criterio humano cree que está bien. Por eso cuando Juan Bautista empezó a hablar de arrepentimiento, le querían cortar la cabeza, hermano. Que al final terminaron matándolo, ¿verdad? Porque y hoy en día es igual.
Cuando tú predicas en algún lado, ya sea en las redes sociales, en algún lado, en tu oficina, en algún lado, la gente dice, estás loco, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Si yo estoy bien, yo no robo, yo no soy un asesino. Asesino es ese señor Viña que mató a la mujer y está ahora y le jugó a la justicia y ahora está en que casa por cárcel. Porque creemos que en él es que está el asesino, en él es el que está el pecado y él es el malo. Pero como yo estoy en mi casa, estoy bien, no mato a nadie, estoy feliz, saludo al vecino, ya estoy bien. No. Entonces cuando Juan Bautista lanzó este mensaje, y no tanto, mire, y no hablaba a veces hoy en día se molestan cuando algunos predicadores usan palabras fuertes, ¿verdad? Cuando te dicen el pecado, porque es que en realidad el mismo Jesucristo nunca ocultó el pecado, el mismo Dios siempre lo trató como pecado. Y mire cómo él dice, generación de víboras. Oye, qué palabra tan suave y tan sutil utilizó, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? Pero hoy en día de pronto el predicador le dice, arrepiéntete de tu pecado, y ya enseguida rabia contra el predicador, rabia contra el varón, porque me está ofendiendo. Pero mire las palabras que usaba Juan Bautista, generación de víboras, son ustedes. Son una generación de víboras. El mismo Señor Jesucristo nunca ocultó, es que Dios no oculta el pecado, y lo llama como debe ser. Pecado es pecado, delante de Dios pecado es pecado. Mire, cuando el Señor llegó al templo y encontró que lo habían convertido en un mercado, se molestó, como debería ser. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Hay que tener un arrepentimiento. Si tú le vas y le dices a las personas, ¿de qué me voy a arrepentir? De nada. Pero Juan Bautista dice, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es dar esos frutos de arrepentimiento. El que robaba ya no robe más. Lo dice más abajo, lo leímos, ¿verdad? Si tienes mucho, hay gente que no tiene, darles. Pero es que el arrepentimiento tiene que ir acompañado de frutos. Frutos de arrepentimiento. Lo que ya sabes que está mal, tienes que separarlo de tu vida, porque va a entrar una bendición más grande. Mire, el arrepentimiento es algo que nos hace comprender la profundidad del amor de Dios, aunque nunca vamos a llegar a ese conocimiento tan profundo del amor de Dios por nosotros. Pero cuando tú sabes que estás mal y lo que hiciste está desagradando a Dios y te arrepientes, el mismo Espíritu Santo te lleva a ti a mirar, wow, Dios, tú eres maravilloso, porque yo siendo así, aún me escogiste, aún así viniste y lo diste todo por mí. Y eso es lo interesante. Lo interesante es que nos hace comprender y empezar a ver la profundidad y ese sentimiento que tiene Dios por las almas. Mire, el mismo texto bíblico dice que inclusive Dios puede levantar de las piedras hijos para Abraham. O sea que Dios es ilimitado. Lo dice el mismo texto que acabamos de leer. Dios puede levantar hasta de las piedras hijos de Abraham. Lo puede hacer. Porque ellos decían, tenemos a Abraham como padre. Y este varón les decía, ¿sabes qué? Hasta de las piedras Dios puede levantar generaciones para Abraham. Entonces cuando tú confrontas a una persona, el paso de fe, el primer paso que hay que dar es el arrepentimiento. Y ese es el más duro de dar. ¿Por qué? Porque no reconocemos que estamos mal. Yo cuando comparto con los compañeros, ellos me dicen, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Inclusive me dicen, cuando les hablo por poner un ejemplo del licor, no, es que la Biblia dice que son los borrachos. Entonces yo me puedo tomar unas cuantas y no me emborracho y ya no estoy llegando al límite, por poner un ejemplo. Si se da cuenta cuál es el primer paso, es cuando tú no reconoces que estás mal.
Ahí es donde está el primer error. O sea, el primer paso de fe que hay que dar es reconocer que la conducta que está en tu vida está mal. Cuando por A o por B me doy cuenta de situaciones de adulterio y de fornicación en la sanidad y los careo, porque el mismo Dios me pone a que los confronte, porque le tengo que dar una palabra de exhortación. Si me doy cuenta, tengo que dar una palabra de exhortación, porque es Dios quien me la pone, ¿verdad? Entonces vienen miles de excusas, muchas excusas dan. La carne es débil, mi jefe. Yo no lo busco, me busca. Otros dicen, no, yo no estoy casado, yo soy libre de hacer lo que quiera. Le dije, eso no se llama libre de lo que quiera, se llama fornicación. Y les leo claramente, los versículos dicen, ningún fornicario entrará al reino de los cielos, ningún adúltero entrará, ningún que practique todo este tipo de herejías heredará el reino de los cielos. Pero dicen, no, eso no está mal, mi jefe, porque es que la carne es débil y Dios sabe que yo soy débil en esa parte y deja que me tiente el diablo. Si se da cuenta, no hay un arrepentimiento de la acción que tú estás haciendo. No hay un arrepentimiento, no hay forma de reconocer en tu vida de que hay algo que no agrada a Dios. Ahora, hablando en términos de personas que por lo menos consideran que hay un Dios. Porque también encontramos personas que no tienen el más mínimo respeto por la deidad de Dios o por el mismo Dios, que lo desconocen, que no existe, o como lo llaman algunos amigos imaginarios. Que Dios tenga misericordia de su alma. En realidad a mí me da tristeza cuando me encuentro con este tipo de muchachos, porque pues no tienen la idea de lo horrendo que es caer en manos de Dios en la ira venidera. Pero el arrepentimiento y los frutos que vienen después con él, como dice, dar frutos de arrepentimiento es cuando ya tú sabes, cuando, Dios mío, esto está mal, cuando ves a una persona que está mal y quieres ayudarle a cambiar, porque sabes cuál es el compromiso, sabes cuál es lo que hay después de la vida. Mire, esa parábola del Lázaro y el rico, ¿sí o no? Es una parábola que a uno como creyente le ayuda a tener más amor por las almas, porque, mire, como le decía, avísale a alguien allá para que no llegue acá. Tengo familiares, tengo amigos, ¿sí o no? Esa parábola, ese evento, te hace comprender a ti, a nosotros, que comprendemos y sabemos que eso en realidad existe, porque es que el secular no lo sabe. El secular desconoce el mundo espiritual que nosotros conocemos, ¿verdad? Sabemos que no hay reversa, hermanos. Sabemos que no hay reversa. Una vez que partimos de este mundo carnal, se viene ese mundo espiritual. O sea, se te abren los ojos al mundo espiritual. Ciertamente no miramos hacia abajo y vemos al infierno, que sabemos que está en el centro de la tierra porque la misma Biblia lo dice, ¿verdad? No lo vemos, pero lo conocemos porque espiritualmente sabemos que Dios nos lo ha revelado, ¿verdad? Pero el ser humano no sabe. Pero apenas uno cierra los ojos en esta vida, ahí se abre en realidad para tu alma, se abre ese contexto, se abre enseguida, se abre. Como yo le dije un día a una persona que le he predicado, es contendiente de la fe, le dije, tranquilo, ¿cuándo voy a ver esto? Te dije, al primer milisegundo que mueras, se te van a abrir los ojos espirituales, porque tu alma ya va a poder ver la diferencia entre el cielo e infierno que ahora no puedes ver. Y ciertamente, a menos que Dios en una revelación nos muestre el cielo, nos muestra el infierno, porque hay muchos hermanos que lo han dado testimonio, que Dios les ha llevado en sueños, y es real. Como también hay algunos otros que son falsantes. Cuando dice Lázaro, le dice, yo no puedo hacer nada, no te puedo consolar a ti, ni tampoco puedo ir a avisar. Entonces a uno, cuando ve a estas personas que no quieren arrepentirse, no quieren conocer el pecado, uno sabe que se están jugando ellos, porque día a día nos lo jugamos nosotros. Nosotros nos jugamos cada día, porque esto dice,
al que venciere le daré la corona de justicia. Todos los días nos la jugamos esa corona de justicia, hermano. Dice, retén lo que tienes, no sea que alguno tome tu corona. Dice Apocalipsis, reténla, la tienes, la ganaste, reténla. Y es todos los días arrepentiéndonos, porque es que todos los días pueden pasar situaciones difíciles. Y esa es la piedra de tropiezo más grande que podemos decir que ha puesto el diablo sobre el mismo hombre. Mire, le voy a decir, desde el principio la puso. Porque Adán no reconoció su falta delante de Dios. ¿Sabes qué hizo? Le echó la culpa, prácticamente que a Dios le echó la culpa, porque le dijo, la mujer que me diste. Prácticamente le echó la culpa a Dios. Prácticamente, hermano, si usted lee cualquier traducción, inclusive la Dios habla hoy, que es la católica, ¿verdad? Dice claramente, la mujer que me diste. Prácticamente le está echando las culpas a Dios. O sea, la falta de arrepentimiento es el primer obstáculo que pone el diablo en nosotros. Porque es que, como lo estamos diciendo, el arrepentimiento es una bendición, hermano. Delante de Dios, arrepentirse delante de Dios es el mejor acto de fe que tú puedes hacer. Pero fíjense que Adán le dijo a Dios, eso no fue culpa mía, usted me puso una mujer y ahí es donde estuvo el problema. El problema fue Dios, imagínese usted. Si se da cuenta, esas son las mismas, cuando tú estás exhortando a un hermano, cuando estás exhortando a un compañero, un amigo, un familiar, y te dan esas excusas, es porque hay una falta de arrepentimiento. Sabemos que hay familiares de nosotros, algunos que inclusive tienen 2 y 3 mujeres, o por lo menos 2, ¿sí o no? Que están adulterando el hogar, ¿sí o no? Pero ellos se sienten bien. Hay una cultura machista en el ser humano de Latinoamérica y casi que a nivel mundial, aunque en otras culturas es permitido. Pero digamos que en Latinoamérica o en América hay una cultura machista. Y a mí me da tristeza porque inclusive muchas mujeres aquí en Latinoamérica ya hasta lo aceptan. Definitivamente aceptan a sus esposos así. Y viceversa también, en el caso también hay hombres que aceptan a mujeres con 2 y 3 maridos. Es impresionante. Mire, es una acción externa que uno tiene que hacer, porque nada podemos hacer sin arrepentirnos y escondernos de la gente. Son acciones externas. La que yo veía en un día que salía y era mujer de noche, ya la veo que ya está tomando un nuevo empleo, ya yo veo una acción externa y ya está cambiando de vida. Cuando tú ves a esta mujer que tú de pronto puedes ver que de pronto es una mujer de la calle y le predicaste y cambió, ya tú ves un cambio externo. Ya la ves que se viste diferente, ya la ves que no sale de noche, ya la ves que está tratando de sustentar su vida de otra forma, ¿sí o no? Es lo mismo que hace todas las personas que están en este mundo, pero no. Terrible, uno ya sabe a veces dónde se meten los hombres, en qué líos se meten y se ponen a jugar con esto y sabiendo que la misma Biblia que están supuestamente predicando los va a condenar. Esta misma palabra les va a condenar. Esta misma palabra les va a condenar. Con Dios no se juega, ¿no? Mire que la misma palabra le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así le va a decir el Señor. Apartaos de mí. Porque, entre comillas, querían que estaban dando frutos dignos de arrepentimiento, como dice el verso 8 que leímos hoy de Juan Bautista. Dignos de arrepentimiento, no solamente que lo tienes que decir, sino que lo tienes que interiorizar y tienes que actuar, tiene que haber una acción, porque él dice frutos. Porque el árbol que no da frutos se corta. Dice, si no da frutos se corta. De hecho, mire la situación con la higuera. No dio fruto y el Señor la secó. Hermanos, son parábolas, en realidad son parábolas, pero son más reales en el contexto espiritual de lo que usted cree. No dio frutos y se secó. Tan sencillo como eso. Mire que inclusive los discípulos
cuando la vieron seca, cogieron hasta miedo. Y, ¡wow! Miren cómo la creación le obedece al Señor y no le va a obedecer si Él es su Señor. Él es el Señor de la creación. ¿Cómo no le va a obedecer? Cuando decían, este Señor reprende el mar y el mar se calla. ¿Cómo no se va a callar si es Dios? ¿Cómo no se va a callar si es Dios? Claro. Por eso es que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, pero el arrepentimiento va más allá. Va más allá. Los frutos hay que darlos y hay que decirle al humano, ahí donde está. Porque es que si Adán de pronto hubiera reconocido, mire lo grave, es una situación, empezó ahí, empezamos mal. Ellos no, los dos, ni Adán ni Eva, aceptaron que habían metido las patas. Aún así, Dios los desterró. Porque siempre están las excusas. La mujer que me diste. Así que, en resumidas cuentas, si vamos a la historia, Dios es el culpable. Según Adán, Dios es el culpable. Él estaba solo, él estaba perfecto, no había ningún problema. El problema fue cuando a Dios se le ocurrió dormirlo, sacarle una costilla y hacer una mujer. Ese fue el problema. El error de Dios fue ese. Y quiere que le diga, así hubiera estado solo, hubiera caído. Esto no fue de Adán y Eva nada más, hubiera caído porque la serpiente fue más astuta, el diablo fue más astuto. Pero aquí el tema es que no hay arrepentimiento. Mire, cuando Caín mató a Abel, se repitió la historia nuevamente. Cuando Dios lo confronta, ¿qué le digo? Yo que soy yo, que solo cuido a él. ¿Está? ¿Sí se da cuenta? O sea, no hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento. Por eso el resto de su vida fue amarga, porque Dios lo cogió y le dio una sentencia bien bárbara a este hombre. Porque fue muy malo, mató a su hermano. Solamente era porque su hermano sí quería agradar a Dios. Su hermano sí daba frutos. Su hermano muy seguramente sabía lo que había pasado porque su madre se lo contó muy seguramente. O su padre. La Biblia nos relata que Adán y Eva contaron esa historia a sus hijos, posiblemente. Pero lo que sí vemos es que Abel era un chico que agradaba a Dios porque daba frutos. Como dice Juan Bautista, frutos de que sabía, mi mamá y mi papá la embarraron allá en el Doctor Edén. Pero de aquí en adelante yo voy a caminar arrepentido por esta situación con Dios y delante de Dios. Voy a mantenerme en línea. Pero su otro hermano, eso le fastidiaba. Y cuando Dios lo viene a confrontar, yo no sé dónde está. ¿Sí se da cuenta? Pero esconderse de Dios. Mire, ¿dónde se va a esconder usted de Dios? No hay lugar en el universo donde nos podamos esconder de Él. Yo creo que es impresionante que aquí es donde está la clave del arrepentimiento. Arrepentirnos, reconocer. Si usted le dice hoy en día a un violador en serie, que los hay muchos, a este señor Viña, que esta semana me enteré por la prensa que hizo una trueta administrativa y logró comprar un juez. Mire cómo estamos de corruptos. Ay, Dios mío. Y se fue para su casa porque lo iban a trasladar de cárcel. Es interesante ver. Si tú le preguntas, y él, en su lógica personal, él está bien. En su lógica personal, él está bien, perfecto. En estos días murió este bandido que le decían alias Popeye. Créame que hasta el último segundo de su vida estuvo diciendo, maté más de 400 personas yo y soy dueño de más de 800 almas, más de 800 vidas por orden directa mía. Pero él lo hacía como si eso fuera un trofeo de guerra. ¿Será que este hombre algún día se arrepintió? Bueno, solamente Dios dará. Dios le mandó una enfermedad, la permitió en su vida y partió en estos días. Pero yo pregunto, aquí no es el tema, la polémica que se armó. Para mí es una alma menos si no se arrepintió.
una alma menos que nos acompañará en el cielo a nosotros, hermano. Y eso es lo que le digo, eso es lo triste que hay acá. Porque aquí no es contender contra, es decirle, serás uno que nos va a faltar allá, porque, o sea, afortunadamente Dios lo dice, allá no hay llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza y no tendremos esos recuerdos. Pero acá en la vida, acá en esta vida que sí lo conocemos, cuando sabemos que esas personas parten sin Cristo, que no se arrepintieron, nos duele. Porque es un alma menos en el cielo. Nos duele. Una vez que seamos transformados por el Espíritu Santo, ya esos recuerdos partirán de nosotros. Porque ya dicen, no, nos guardará toda lágrima, no vamos a estar llorando. Por eso dice, uno será tomado, otro será dejado. Si hay un familiar que se quedó, pues no vamos a estar en el cielo llorando. Esta semana había un compañero en la fe, Sana Doctrina, estaba diciendo que en el cielo vamos a estar orgullosos por nuestros pastores que nos predicaron la palabra y nos causaron el camino. Y yo le dije, mire, en el cielo yo no voy a estar preguntando, vea que eso es lo último que yo voy a estar pensando. ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar maravillados, vamos a estar frente del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tiempo vamos a estar pensando que si el pastor me predicó o no? En la tierra sí estoy agradecido. Yo le doy gracias a Dios por el pastor Ordóñez, Víctor Ordóñez que está aquí. Le doy gracias por él, por el pastor Juvenal, por todos los pastores que yo he conocido de Sana Doctrina. Le doy gracias a Dios. Pero una vez yo llegué al cielo, hermano, se olvidó eso. Y era un hermano y me dijo, no, si tienes la razón, es un pensamiento muy... Yo le decía, eso es un pensamiento humano. Y no, los pensamientos humanos no caben en el cielo. No caben en el cielo los pensamientos humanos. Si se quedó un familiar, se quedó un hijo. ¿Saben lo que duele un hijo aquí en la tierra? Duele. Esta semana hablé sin querer queriendo, conocí al padre de Luis Martínez. No sé si usted lo conoció, pastor, suboficial que le decían Patacón, que murió asesinado en la bomba del Gallo en Cartagena. Él le decían Patacón. Él es 121. Él lo asesinaron en la bomba del Gallo en Cartagena, lo mataron. Hace 8 años. Sin querer queriendo, pues no, yo lo conocía a él, trabajé con él. Y sin querer queriendo, su papá llegó a pedirme un favor, porque su papá era junto aquí en la escuela. De pronto usted sí conoció al Señor porque él trabajó en la escuela mucho tiempo y se pensionó. Como adjunto, era jefe de mantenimiento. Y sin querer que entre, el Señor me pregunta, ¿usted de qué año es? Que usted es jefe técnico, porque mi hijo sería jefe técnico. Yo le dije, ¿qué se puede bajar allá? Me dijo, no, lo mataron. ¿Lo mataron dónde? En la bomba del Gallo. ¿La bomba del Gallo? ¿Cómo? No, estaba en el carro y lo mataron. Y me contó la historia. Y me dice, 8 años en lo que yo no he tenido tranquilidad. Van 8 años donde yo tengo 3 hijos más. Pero a mí me falta mi hijo. Y eso es duro, que a uno pierda en vida un hijo acá, porque es un dolor que tiene el padre y la madre, es un dolor duro. Pero una vez que nos transformemos y nos vamos al cielo, ese pensamiento desaparece, porque tú no vas a estar tranquilo viendo a Jesucristo y pensando que se quedó el hijo, que se quedó tu mamá, que no vas a estar tranquilo. Dios enjuagará y cambiará todos esos pensamientos. Por eso cuando el PIN decía, el Quintero decía, yo le decía, no, yo no voy a estar pensando si mi pastor me predicó Sana Doctrina, no. Yo estoy frente a Jesucristo, que voy a estar yo pensando eso, por Dios. Estaremos maravillados del resplandor. Estamos frente nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en la tierra sí le damos gloria a Dios, porque tenemos estos siervos que Dios ha puesto en nuestro camino, porque estamos viviendo la apostasía. Y hoy es más seguro, hoy en día, que caigas en una iglesia apóstata, porque se han multiplicado tantas, a que caigas en una de Sana Doctrina. Es prácticamente que difícil, hermano. Una cuestión que solamente el Espíritu Santo te va a llevar donde está. Porque si tú vas a buscar iglesias por ti mismo, sin orar antes, caes en una iglesia. O sea, si alguien te picó y viste una iglesia y te vas por emocionalismo humano, vas a caer en una iglesia, en lo más seguro, apóstata. Pero cuando oras y es el mismo Espíritu Santo que te lleva, Él te lleva donde están estos hombres que hoy le damos gloria a Dios porque los levantó y los puso para el cuidado de la grey, como dice la Biblia. Pero llegar al cielo es un reto. Hay que primero arrepentirnos, y creemos que, mire, desafortunadamente Dios es tan santo, porque Él es tan santo, porque la santidad de Dios es algo tan perfecto que
que desafortunadamente si usted no se arrepiente, hermano, lo único que digamos que tienen ese tiempo de gabela son los bebés, esas almas que son las únicas almas porque no tienen conciencia aún y Dios les permite. Pero usted, a pesar de que sea joven, de que crea que no ha hecho nada, que estoy empezando, que soy un joven, que todavía me falta mucho por vivir, le digo, aterrícese, está separado de la gloria de Dios, porque Dios es santo. Usted tiene que arrepentirse, como dice la palabra. Y si usted cree que de nada, dígale, Señor, me arrepiento de todo. Sí tienes de que arrepentirte, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios y no excluye a ninguno. No excluye a ninguno. Jóvenes, solamente los niños sin conocimiento y sin criterio de pensamiento, porque una vez tienen conciencia, pasan al lugar. Mire, hay atrocidades, las hemos visto. Hace como 2 años este señor que mató al hijo, ¿sí se acuerdan? Que era tan cínico en la prensa, lo entrevistaban y hasta lloraba. ¿Sí se acuerdan? Al que mató al niño hace como 2 o 3 años. Qué hombre cínico, ¿verdad? Pero yo descansaba entre mí y decía, bueno, eso es un alma que Dios la guardó, era un bebé. Y eso es lo único que a mí me daba tranquilidad y paz, porque Dios guarda esas almas. Pero las almas que no se arrepienten, aquí que estamos dando la lucha, los líderes, los que Dios nos ha levantado para esta tarea de predicar la sana, y aunque nos ha levantado a todos, porque la gran comisión dice ir a todos lados y predicar el evangelio. La gran comisión es para todos, para la oveja más pequeña, hasta el pastor, hasta el predicador, hasta el evangelista, hasta el maestro, hasta el ujier. La gran comisión va para todos. Pero a uno le duele cuando ve esas almas. Yo cuando vi la noticia de Popeye dije, Dios mío, solamente sabrás tú qué pasó en estos últimos días de este hombre. En ese hospital llevaba como 3 o 4 meses recluido. Si en realidad tenía más de 1000 crímenes encima este hombre. ¿Sí será que se arrepintió? ¿Sí será que algún día reconoció que él no tenía derecho a tomar la vida de otras personas? Y él lo decía exactamente, decía que por su mano él había matado más de 400. E indirectamente había dado órdenes de matar a más de 800, 900 personas. Y se jactaba, como quien dice. Y él dice, el bandido fino mata como mato yo, a la cabeza doy el balazo. Entonces yo digo, ¿y este hombre en el final de su vida, será que se arrepintió? ¿Dio este paso de fe y se arrepintió? Porque si no lo dio, terrible. Al minuto que el cáncer de esófago le cegó la vida, se encontró con ese mundo, o sea, se abrieron los ojos. Miren, nosotros siempre oramos porque la Biblia dice que tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Abrir el oído espiritual para poder escuchar a Dios, ¿verdad? Abrir nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas. Mire, cuando un hermano me dice que vio un ángel, que yo lo creo, porque Dios puede abrir momentáneamente tus ojos espirituales y verlo. ¿Sabe por qué? Incluso porque la Biblia da testimonio de eso, porque cuando Jesucristo se transfiguró y llegaron con él, los discípulos lo vieron, ¿o no? Y él se transfiguró, o sea, de humano se volvió otra vez a su naturalidad espiritual, ¿verdad? Y con él estaban Elías y Moisés, ¿sí o no? 2 personas que habían partido ya en condiciones diferentes. Pero ese es un mundo espiritual que está secreto a nuestros ojos humanos. Pero fíjense que Dios le abrió los ojos a los discípulos que estaban ahí y lo pudieron ver. Pero ese mundo no lo vemos así, así. Eso no es que usted abre el ojo y lo ve enseguida. Por eso bien decía el pastor que a veces los niños empiezan a ver ese mundo, porque como en el niño no hay esa maldad humana que hay en el hombre, cuando toma conciencia, Dios a veces les permite a veces a los niños a ver, inclusive hasta los animales. Usted no ha visto que los animales a veces y ven ese mundo espiritual que nosotros no vemos. Pero estoy seguro que toda persona al primer segundo de su muerte se le abre ese panorama que ha estado oculto durante 30, 40, 50 años que vivió. Estuvo oculto, ahí sí lo va a ver.
Ahí sí va a ver el infierno de verdad, o ahí sí va a estar en el cielo descansando, como dicen las almas, están debajo del trono de Dios. Ahí sí lo va a ver. Ahí sí va a ver que va a estar reposado en Cristo, guardada su alma para el día que el Señor lo diga, o ahora no lo vemos, es difícil. Yo personalmente no he visto un ángel, no lo he visto. Y eso no quiere decir que haya algo malo en nosotros, solamente que Dios es como Dios es. Dios revela estas cosas como quiere y a quien quiere. No nos podemos sentir mal porque de pronto un hermano ve una visión, no, yo no. Eso no tiene ningún problema. Aquí estamos hablando que el primer paso de fe que hay que dar es el arrepentimiento. Y de ahí viene lo demás. Y tener que saber es impresionante porque ese es el obstáculo. Vaya y dígale a cualquiera que usted conoce el pecado, o cuando yo los confronto, o a los adúlteros o fornicarios en la sanidad que los he confortado, les he dicho, dicen que está bien. O sea, el ser humano en su pensamiento cree que está bien. Y uno tiene que ir dando frutos de justicia. Mire, cuando yo entendí que yo no me podía llevar ni siquiera un bolígrafo de la institución, eso me liberó. Porque yo en un tiempo me llevaba las hojas para la casa. Eso está mal. Y un blog de hoja lo que cuesta son 7,000 pesos, hermano. Si se da cuenta uno lo que puede estar jugándose en esa batalla que dice, retén lo que tienes, retén tu corona, lucha hasta el final, y dice, al que venciere, le daré la corona. Y la puede estar perdiendo por 7,000 pesos. Una resma de hoja. Y usted lo ve cómo se llevan las remas de hoja de allá, ¿sí o no, pastor? Y eso pasa en todas las instituciones muy seguramente, ¿sí o no? ¿Sí se da cuenta? Porque eso es lo que decía Juan Bautista. Den frutos dignos de arrepentimiento. No solamente arrepentirse, hay que dar frutos de arrepentimiento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú sabes que tenemos que dar frutos, Señor. Ayúdanos a dar estos frutos, Señor, porque sin ti no podemos, Señor. Así como Moisés decía, ¿cómo voy a ir yo solo delante del faraón? Yo no soy nadie para ir delante del faraón. Y tú le dijiste, ves porque yo te envío. Y si te preguntan quién, dices, yo soy, me envió. Y después le dijiste, y mi presencia irá contigo y te dará descanso. Señor, queremos que nos acompañes en todas estas luchas. Como dice la Biblia, el que venciere. Queremos llegar a esa meta. Así como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe y ahora me espera la corona de justicia. Este hombre sabía lo duro que es pelear esta batalla. La había peleado, pero sabía también que tú estabas con él y ibas con él ayudándole. Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros. Solo no podemos enfrentar este camino. Este camino lo tenemos que hacer acompañados contigo, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos revela esta palabra, que nos revela el pecado en nuestra vida. Cuando nos equivocamos, ¿quién nos redarguye? Es tu Espíritu Santo. Es quien nos ayuda. Y el que nos da esa palabra de exhortación cuando abrimos enseguida y encontramos la palabra de exhortación. Gracias, Señor Jesucristo. Este camino no lo podemos hacer solo. Tú lo dijiste, Señor. Os conviene que yo me vaya porque enviaré el Consolador. Tú lo dijiste. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno. Te damos la gloria y la honra. Ayúdame, Señor, ayúdame para dar frutos dignos de arrepentimiento, para ayudar a estas personas que entiendan que en el mínimo, Señor, el arrepentimiento es la bendición más grande que puede tener la humanidad. Porque arrepentirnos y darnos cuenta que estamos mal nos lleva del terreno donde éramos enemigos, ahora somos amigos, donde no éramos hijos, ahora somos hijos y somos trasladados a tu reino, Señor Jesús. Damos la gloria y la honra, Padre amado. Amén.